Hola, te doy la bienvenida a el podcast El bienestar está en la mirada. Mi nombre es Adrián y en este episodio comienzo presentando el bienestar como una cosa de ocio. Sin ocio no hay manera de poder dedicarle el tiempo y que ese tiempo además sea improductivo para poder profundizar en el bienestar, y la profundidad es preferible en tanto que eso hace que el bienestar sea duradero y estable, eh, a diferencia de pasajero y voluble. Eso nos lleva después en esta conversación al bienestar como universal y como particular, y de ahí a la práctica, como esa voluntad que tiene constancia, tanto reúne condiciones como espera también a las condiciones favorables, y entonces la circunstancia y la intención se reúnen para generar un resultado, pero ese resultado no es definitivo. Y ahí se parece mucho a cultivar. Siembras, cosechas, y la cosecha no es para siempre, la cosecha dura mientras dura y luego hay que seguir sembrando y luego volver a cosechar y así una y otra vez. Eso nunca termina. Mientras haya vida, hay trabajo. Y eso lleva a la frase: el trabajo es bienestar, el bienestar no es trabajo, solo amor. Hablaremos un poquito más también de eso en el camino. Con eso comenzamos. Entonces platicábamos, o les planteaba que platicáramos la cuestión del bienestar como una pregunta ociosa, como una cuestión ociosa. Y, y sí, para mí lo es. Es imposible que si estoy preocupado por otras cosas o preocupado por cualquier cosa que no sea el bienestar, pueda plantearme la pregunta con suficiente profundidad. Y en tanto hablábamos en eh, los episodios pasados de que el bienestar en sus diferentes modalidades, la más beneficiosa sería la más profunda, eh, pues requiere mucho tiempo y mucha experiencia que se acumula con el propio tiempo, y que la pregunta se siga haciendo a lo largo del tiempo y poco a poco ocupe cada vez más espacios. Todo eso, pues, en última instancia, por eso me hace sentido llamarle un cultivo. Pero todo eso, regresando al origen, que ese será el final del tema de hoy, según entiendo, para ir con una eh, lógica, que no sea nada más saltando por todos lados. Empecemos por el lugar, que es que el bienestar requiere tiempo. Eh, el bienestar se pone a prueba siempre en nuestra propia mirada a la luz de resultados y de darse cuenta en un momento dado si esta vida es una buena vida para mí, pero pues al siguiente momento ya cambió y luego volvió a cambiar y luego volvió a cambiar y luego volvió a cambiar y sigue cambiando y nunca deja de cambiar. Y entonces pensar que porque alguna vez lo fue siempre será, o porque alguna vez no lo fue nunca más lo será, o porque en algún momento haya sido de una manera nunca va a seguir siendo, eh, ni así ni lo contrario, ni tampoco todo lo opuesto a eso. Entonces el bienestar es muy esquivo en términos de tratar de formularlo. El algoritmo del bienestar no existe o no lo hemos encontrado, y hasta donde yo puedo ver es absolutamente coyuntural. Por lo tanto, la máxima sabiduría no está en aferrarse a un bienestar, sino en estar bien con las cosas como están. Y eso requiere de un cultivo y de una práctica y de un constante enfoque que refine, no necesariamente el bienestar en sí mismo, sino el acceso que tenemos cada quien para el bienestar propio. Y eso siempre va a estar la tentación de subordinarlo a algo, de supersticiones, finalmente, de creer que el bienestar depende de esta o de aquella cosa, de incluso se podría plantear que el bienestar depende de la mirada. Y, y bueno, yo en ese punto matizaría con algo de sutileza. El bienestar hay acceso cuando la mirada lo tiene a la vista. Es una buena metáfora, digamos, la mirada. Pero en realidad el bienestar no está en la mirada.
empezando con las contradicciones. Pero bueno, contradicciones va a haber a lo largo de todo el camino y es parte de la conversación. Eh, un punto y un contrapunto. Em, de fondo no creo que el bienestar esté en la mirada, creo que el bienestar está en cada quien. Y la mirada es la que permite a que cada quien acceda a eso. Y en tanto la mirada tiene que ver con agencia, por eso preferí que ese fuera el nombre del canal y no el bienestar existe por sí mismo. Eh, que finalmente es parte de la paradoja del bienestar. Ya así como está, está bien, todo es perfecto y sin embargo hay mucho trabajo para perfeccionarlo. Y esa paradoja no te pide que escojas uno de los lados, pero en un momento dado, en el tiempo y en el espacio se acomodan más cerca o más lejos. Y dependiendo de cada quien, pues ya sabrá si le funciona mejor pensar que el bienestar es algo automatizado, profundo, universal y sin límites, digamos, sin contexto y por lo tanto sin esfuerzo. O si el bienestar opera mejor desde un lugar de agencia, desde un esfuerzo, desde un trabajo, desde una manera de ejercer energía que vaya en esa dirección y por lo tanto le quita energía a otras direcciones que serían el malestar. Finalmente el bienestar sí es una postura, sí tiene polaridad, sí hay un hacia dónde sí y también hay un hacia dónde no. Entonces todo eso requiere tiempo, mucho tiempo. Y poder estar yendo y viniendo constantemente en la vida de cada quien para la pregunta propia, ¿esta vida es una buena vida para mí? Y hacer algún ajuste, alguna observación, poder ver si eso funciona, requiere que se dé la capacidad de poner atención y sostener esa atención en el tiempo. Entonces, preguntarse una vez si el bienestar está aquí en mí, si yo tengo acceso a mi bienestar, si mi vida es una buena vida para mí hasta este punto, en este punto, ahora mismo, como decía hace rato, no lo resuelve para siempre y tampoco impide que yo me lo pueda seguir preguntando, todo lo contrario. Si yo tengo un cultivo, cada vez es más fácil acceder a la información que viene desde esa mirada que está ahora muy practicada y cada vez más practicada y cada vez más practicada y se va acumulando en el punto en donde no es que se haga menos trabajo en el tiempo, sino es más fácil hacer ese mismo trabajo, se hace más eficiente. Entonces, podemos decir, en ese sentido, en principio, así como el bienestar podríamos verlo de manera automatizada, fundamental y esencial del universo desde una manera que se puede proponer, también el bienestar se puede ver como algo que se tiene que esforzar uno y trabajar duro y lograrlo y que es una meta a alcanzar. Eh, en cualquiera de los casos, nunca hay un punto de llegada final. El bienestar anterior informa al bienestar siguiente o el malestar anterior informa al bienestar siguiente. Mientras el enfoque sigue estando en el bienestar, no importa cómo haya sido, el bienestar va a seguir siendo, vamos a decir, la brújula con la cual se prosigue. Y la brújula, justo cuando llegas al polo norte, después de seguir tu brújula hasta el norte, descubres que no hay nada, que hay puro hielo. Y bueno, si acaso, no sé, yo no he estado en el Polo Norte, pero eh, siguiendo la brújula hasta el máximo norte, donde ya todas las direcciones a mi alrededor son norte, digamos, son sur, perdón, eh, estando en la cúspide del planeta, digamos, si lo tomamos en términos magnéticos, eh, yendo hacia el norte, me encuentro con que en algún momento ya no hay más norte que llegar y sin embargo sigo con la tarea de ¿y ahora qué hago? Eh, ya que llegué ahí, ¿luego qué? Y el Polo Norte no te lo va a decir. Llegas ahí siguiendo tu brújula y cuando llegas ahí todavía hay camino por andar. Eh, la pregunta del bienestar se me hace muy parecido a esto que acabo de platicar. Es improductivo. Llegar al Polo Norte no me da un resultado. Me sigue articulando la pregunta de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y ahora ya llegué hasta el norte y luego, ¿cómo sostengo, mantengo esto aquí? Claro, yo puedo llegar al Polo Norte y decir, nah, esto no es lo que estaba buscando. En términos del bienestar, mmm, alcanzarlo, evidentemente por su naturaleza,
cualquiera que alcanza bienestar reporta un bienestar, vive un bienestar, se siente bien, por lo tanto, difícilmente va a elegir de manera voluntaria y consciente otra cosa que no sea eso. Entonces, una vez alcanzado el bienestar, la pregunta es cómo sostengo mi presencia aquí. Si extendemos un poquito el ejemplo del Polo Norte, pues bueno, si no me llevé comida y víveres para estar ahí, no me va a durar mucho la estancia ahí. Puedo haber llegado hasta el punto, haber hecho el gran esfuerzo de poder atravesar todo lo que tuve que atravesar para llegar hasta ahí, y cuando llego ahí no hay nada. Y si no venía preparado, hay de dos sopas. O hasta ahí llegó mi camino y ahí muero en el intento, o voy a tener que regresar. Voy a tener que regresar a buscar víveres, a saber que el bienestar estaba ahí, pero que no llegué preparado para sostener ese bienestar. Entonces, el bienestar no es un producto. Ese es el derivado de a donde estoy llevando esta parte de la conversación. El bienestar es improductivo. Es un ciclo abierto que no tiene un final nunca. Nunca se termina por llegar al bienestar. Una vez llegado a cierto bienestar, todavía queda la tarea de cómo sostener ese bienestar, y un bienestar que no es sostenido, pues es un bienestar que, refiriéndome a la nomenclatura que hemos estado usando, pues es un bienestar superficial. Y un bienestar profundo no es contingente de haber llegado en algún momento al bienestar. Un bienestar profundo es la capacidad también de sostener ese bienestar en el tiempo. Idealmente, durante toda la vida. Y si haré el énfasis de la definición de bienestar para mí, para que podamos tener esa, supongo que manera mnemotécnica de proceder aquí, y que podamos hablar de los términos con algo de consistencia. El bienestar es disfrutar existir. Entonces, estamos hablando de disfrutar existir. Y existir incluye una cantidad inagotable, innumerable, indescriptible de experiencias y de no experiencias. Incluye lo que es tanto con lo que no es, incluye lo agradable tanto como lo desagradable, incluye una cantidad muy grande de fenómenos que no terminan por ser estereotipables. Es decir, claro, si te privas mucho de estas cosas, entonces alcanzarás el bienestar, habrá quien diga. Si haces esto, alcanzarás el bienestar, habrá quien diga. Si te preguntas, esta es una buena para mí, esta es una vida buena para mí, entonces alcanzarás una buena vida. Podría proponer a alguien más. Sí, aquí más bien, también siguiendo la propia tónica del podcast, el bienestar es una conversación abierta. La propuesta sí es que atender el asunto del bienestar promueve bienestar en la vida, pero no como un punto de llegada. Definitivamente no como un producto, y absolutamente no como algo que puedes terminar por definir absolutamente en tu existencia para siempre de los siempres. Es trabajo. El bienestar en ese sentido, y de ahí viene esa frase, el trabajo es vida, en el sentido del trabajo es bienestar. Pero también la frase correspondiente del bienestar no es trabajo, en el sentido de, en el primero, en el particular, para yo poder estar bien, hay trabajo por hacer. Y en el segundo sentido, el bienestar no es trabajo, es, claro, yo no tengo que hacer nada para que yo naturalmente tenga una propensión a el bienestar. Todo lo que hago lo hago para estar bien, mejor de lo que estaba antes, tan bien como puede estar. Y ese es algo que cada quien puede rendirse cuentas a cada quien y darse cuenta si eso es así o no. Habrá quien lo dude, habrá quien tenga fe en eso, habrá quien lo sepa con toda la certeza de la que pueda reunir en cualquier momento. Todo eso van a ser puntos de llegada intermedios que eventualmente se van a poner en juego a lo largo del tiempo y de la vida, y que se retroalimentarán en positivo, en negativo o en indefinido. Y al final del día, de todas maneras, como propuesta, la propuesta del podcast, la mía personal, y uno de los valores que veo de proponer esto en una conversación pública, es
de todas maneras tiene beneficio. Es decir, que parezca que nunca vas a llegar, parece que nunca vas a estar en ese lugar o que siempre sea una meta inalcanzable, se parece a la utopía de Galeano. Galeano, me acuerdo que en alguna entrevista, y creo que en algún libro también, puede ser, eh, decía que el bienestar, no, que la utopía no es un lugar a donde llegar, sino lo que te mueve. Y que con eso es suficiente, no tienes que llegar a eso. La utopía es algo que te mueve en el cotidiano y con eso te da un propósito, un sentido, tiene una función beneficiosa en la vida, el plantearse alguna utopía. En este caso, en tanto el bienestar, más bien lo que sugiero es que no se plantee un punto de llegada, sino una observación interna. Eh, no aplica en el ejemplo de Galeano, pero bueno, en el mismo sentido donde sí aplica es el bienestar te mueve hacia el bienestar y aún habiendo llegado al bienestar y sí habiendo cumplido, digamos, en donde tu observación interna dice, esta es una buena vida para mí, esta es una buena vida para mí. De todas maneras, al siguiente segundo se va a volver a poner en cuestión, se va a poner en cuestionamiento. Entonces, no se termina, no se termina. Siempre en eso se parecería a la utopía de Galeano, siempre está más allá de tu alcance. No el bienestar, sino tal vez el sostener ese bienestar, si en algún momento la observación es que sí hay bienestar. Pero conocer el bienestar justo te permite a ti también hacer ajustes en el camino que se vuelven cada vez, claro, más hábiles, más ágiles, práctica, práctica, práctica. Y en esa medida el bienestar no es una pirámide. Por ahí hay una pirámide de necesidades que se ha vuelto relativamente popular en ciertos círculos, también ha perdido cierta popularidad en ciertos otros, eh, pero donde primero hay que cubrir las necesidades básicas y así te vas hasta que llegas a una existencia un poco más satisfactoria. Vas cubriendo necesidades y vas, sí, cubriendo casetitas hasta que llegas primero la primera, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, luego la quinta y luego llegas por fin a los cielos de las necesidades. No, el bienestar para mí eso no va por ahí. Hay bienestar en la primera casilla, como hay en la segunda, como hay en la tercera. Puedes recorrerlas en desorden, puedes recorrerlas en ir y venir. Puedes tener bienestar cuando te enfermas, como puedes tener bienestar cuando no estás enfermo, tienes dolor y puedes estar accediendo a tu bienestar. Puedes estar teniendo grandes placeres y puedes estar accediendo a tu bienestar. Puedes estar en un momento muy precario, muy crítico, muy desesperanzado de tu existencia y también puedes estar teniendo contacto con el bienestar, que no te permite que ninguna de esas experiencias sea determinante, digamos. La experiencia de desesperanza pierde cierta fuerza cuando hay otras cosas que están dialogando internamente con ese evento específico. Y yo diría, como seres humanos, no tenemos control sobre eso directo. Hay muchísimas, muchísimas cosas que se agregan para que cualquier cosa suceda y cualquiera que piensa que está en control de eso y que puede asegurar un bienestar futuro y pues lo único que está haciendo es postergar ese bienestar en un sentido, yo diría, deja de poner atención en lo que está haciendo por algo que se supone que va a lograr y en esa medida también es importante que sea improductivo, pero que se sepa que es improductivo, que no caigamos en la tentación de pensar que ya se acabó el camino y que entonces pues es un peligro del camino simplemente. Eh, el peligro de pensar que ya llegaste y que porque ya llegaste ahí te vas a quedar para siempre. Y pues en mi caso yo no he tenido esa experiencia. No sé si alguien sí, yo no. Para mí haber llegado a un cierto bienestar ha requerido durante todo el tiempo que yo siga poniendo atención en eso y de eso todavía continuar promoviendo que el bienestar se actualice. Y con esa actualización, mi experiencia, como yo la nombraría, es el bienestar sí mejora, sí se vuelve mejor. Todo el tiempo está mejorando, está cambiando todo el tiempo. Y en ese sentido, como búsqueda no termina nunca. Entonces, cuando falta alguna de las partes de la pirámide de necesidades y
Y yo lo veo ya desde esta pregunta, ¿esta es una buena vida para mí? Y luego puedo pasar por carencia, como puedo pasar por abundancia, como puedo pasar por agradabilidad, como desagradabilidad, y puedo pasar por un cierto rango, un gran rango de, de cuestiones. Poco a poco se va haciendo más estable esa mirada sobre el bienestar y menos estable ese anclaje sobre las circunstancias. Y yo sí estoy sugiriendo, proponiendo para la conversación, que eso para mí es un bienestar más profundo y que esa profundidad en el bienestar eh, es algo que cualquiera, deteniéndose un segundo a pensarlo, diría, bueno, claro, yo también, a mí también me gustaría eso. A mí también me gustaría un bienestar duradero. Y si va mejorando además, pues qué mejor. También se está diciendo que no depende de circunstancias externas y que cada vez más la mirada del bienestar puede ser mucho más profunda y mucho más estable, y la mirada sobre las circunstancias puede aligerarse. Pero también se corre el peligro de en algún momento despegarse completamente de las circunstancias. Y yo ahí también propondría, como parte de esta conversación, que eso es malestar. Es decir, que cuando yo empiezo a negar mi propia materialidad, cuando yo empiezo a negar mis propias circunstancialidades, cuando yo empiezo a deshacer pedazos de mi vida en nombre del bienestar, eh, tarde o temprano lo que voy a darme cuenta en introspección es, no, esta no es una buena vida para mí, ya no sé ni quién soy, ni qué estoy haciendo, ni por qué lo estoy haciendo. Se supone que yo estaba buscando bienestar y ya no sé ni qué estoy haciendo. Eh, entonces es una tarea equilibrada, es una tarea que tiene un grado de tensión y un grado de relajación. En un ejemplo conocido, no sé si clásico en todos lados, pero en muchos lados lo he escuchado referenciado, de la cuerda del violín, que demasiado tensa se rompe, demasiado aguada no suena, eh, viendo la vida como este equilibrio entre tensión y relajación. Ese es el punto justo, el camino de en medio. Y, y ese camino de en medio, sostenerlo, eh, digamos, las cualidades propias de la propia vida tenían ese punto de equilibrio inherente a sí misma. En el segundo fraseo, el del bienestar no es trabajo. Eh, el primer fraseo siendo el trabajo es bienestar. Y entonces no hacer nada en ese sentido no quiere decir que no se realice ninguna acción, sino que todas las acciones están alineadas con la propia vida, que tiene en sí misma un punto de equilibrio, y que en seguir ese punto de equilibrio es tanto lo más fácil como lo más beneficioso que puedo llegar a hacer en cualquier versión de vida que esté teniendo. Eh, Justo sin estereotipos, con la posibilidad de que yo analice cada aspecto de lo que estoy viviendo y siga dándome ese reporte de bienestar. Eh, pero llegar a esa mirada en donde ni se hace adoración de ninguna respuesta última, pero tampoco se demoniza y sataniza a ninguna cosa como el factor que cancela la posibilidad de bienestar, sino autogestivamente, que es parte de lo que también habíamos ya mencionado anteriormente y seguiremos seguramente platicando sobre eso en tanto siga dependiendo únicamente de mí el programa. Pues bienestar, autogestión y la conversación al respecto de eso va a seguir estando presente. Si en el futuro pierde vigencia, pues ya hablaremos de otras cosas, pero por ahora sí, la autogestión en un sentido de es mi responsabilidad mantener ese equilibrio en mi vida, y yo sabré cómo se ve eso para mí ahorita. Y a veces es un enfoque que tiene que ver más con dinero, hay veces que tiene que ver menos con dinero, hay veces que tiene que ver más con relaciones, hay veces que tiene que ver menos con relaciones, hay veces que tiene que ver con dinero, relaciones y emociones, y hay veces que solo las emociones se llevan toda mi atención. Al final, el bienestar, y por eso decía, es cuestión de ocio. En algún momento, cuando tengo el enfoque y la convicción de que el bienestar es un tema importante, independientemente de qué esté sucediendo en mi vida, de qué tan ocupada esté mi vida o desocupada, eh, todos esos temas
pasan a un plano de relación con el bienestar, y el bienestar requiere que le dé tiempo, requiere que le dé espacio, requiere que no tenga la prisa por llegar a ningún lado. Pero también para poder encontrar esa oportunidad a veces no es tan fácil y requiere de una tenacidad y de una constancia y de una disciplina de estar recurriendo a la pregunta del bienestar, aunque me entregue resultados que me desagraden. Sostener ese desagrado y decir, no, mi vida no es una vida que me gusta, y poder sostener eso en el tiempo. Y luego las circunstancias que se suman para que yo pueda sostener eso, porque si además de que yo me está costando trabajo sostenerlo, luego además pasan una serie de eventos afortunados o desafortunados, es fácil distraerse. Entonces el tema del bienestar requiere de mucha constancia y tenacidad, como cualquier otra cosa que queramos lograr en la vida, y por lo tanto es un cultivo. Siembras algo, cosechas algo, pero si en medio no hay las condiciones para que eso que sembraste prospere, madure y dé fruto, pues entonces no sucede. Y pues para cada quien eso es distinto. Lo que propongo es que la conversación da frutos, que no siempre se sabe cuándo van a llegar los frutos, pero que tarde o temprano llegan los frutos. Y en una de esas, yo qué sé, habrá quien pueda confirmar exactamente lo contrario. Y, y en ese sentido, yo diría, pues como cultivo sí requiere de ciertas condiciones, ciertas circunstancias, cierta favorabilidad del clima, cierta tenacidad de quien lo está sembrando y cuidando, y eventualmente cuando se favorecen las circunstancias se cosecha. Y el hecho de que no haya cosecha, y esto es parte de por qué esto no es científico, porque no hay manera de falsearlo, imposible falsearlo, imposible comprobarlo en contrario, y solo porque sucede alguna vez no quiere decir que causalmente siempre se pueda asegurar que sucede así, eh, dado que requiere una fe, dado que requiere eh, algo que para verificarlo tendría que haber sucedido de antemano, pero que como es un camino al que nunca hay ningún lugar a donde llegar como producto definitivo, más allá del reportaje que cada quien pueda hacer sobre su propia vida, pues es eminentemente subjetivo, y yo le llamaba en ese sentido íntimo. Y entonces, pues ¿quién te puede decir que no? Solo tú te puedes decir a ti que no. Eh, y al final parte del ejercicio y del cultivo y del trabajo es que no te mientas a ti, que tú puedas ser eh, la persona que promueve un cultivo de honestidad interna a prueba de todo. Que si esa vida no es una buena vida, tú puedas reconocerlo. Que si esa vida sí es una buena vida, tú puedas reconocerla. Como sea, que el reconocimiento esté ahí, no por, ni porque te lo imaginas, ni porque lo imputaste, ni porque lo declaraste, ni porque lo decretaste. No, 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 no. Simplemente porque es imposible verificar lo contrario a la luz de tu conciencia. Y en tu conciencia queda. Y en tanto la conciencia, hasta donde sé y hasta donde conozco, es intransferible, eh, pues es imposible que el bienestar sea transmitido tanto como robado o cancelado o impedido. Y, y otra cosa es promovido. Eso me parece que va por ahí, y de eso va el cierre del episodio. El bienestar es un cultivo, y por lo tanto seguirlo cultivando es aprender a cómo mejor llegar cada vez más lejos hasta que el fruto llega, y la tenacidad que se pueda tener, que requiere de muchas habilidades, fe, valentía, eh, en algún momento rebeldía, ¿por qué no? También minucia, cuidado, cariño, diría más que cualquier otra cosa, amor, y, y con eso me gustaría cerrar. Eh, el cultivo del bienestar para mí está totalmente relacionado con poder aplicar la mirada amorosa. Eh, y no, no siempre es fácil, y no está dado, no es una cosa que es automática. Sí requiere de un esfuerzo aplicar una mirada amorosa y pruebas de amor. Para yo poder cuidar, si no tengo una experiencia de ser cuidado, de que me hayan cuidado, difícilmente
voy a tener las herramientas para poder cuidar también. Y se vale que me cuiden y que en algún momento yo me exponga en el universo y diga, pues si no me cuidan, yo no cuido y listo. Y ahí les encargo que me vaya bien. Eh, Ese lugar está muy desempoderado y en general estar ahí durante un tiempo nos vuelve caprichudos, caprichudas, pero el tema del capricho, pues es que el resultado nunca es bienestar en términos de capricho como definición, eh, vamos a decir, muy cerrada. No de que se me ocurran cosas que yo quiero, sino de que yo tengo la obligación de cumplir todo lo que se me ocurre. Y, y pues eso sí, es la brújula que está siendo intervenida por algo alrededor. Ya se suponía que te marcaba el norte y alguna fuerza, algún campo magnético a tu alrededor te está desviando de ahí y estás dando vueltas en círculos. Entonces nunca vas a llegar. Eh, y todo eso son cualidades que podemos observar en la propia vida y en vidas tangentes o adyacentes o cercanas o lejanas, pero siempre eh, miradas por mí. Y en la medida en la que yo puedo aprender de esas historias también, pues puedo aprender de lo que importa más, de lo que importa menos. Al final, la frase completa y lo que a mí me ha llevado esto es: el trabajo es bienestar, el bienestar no es trabajo, solo amor. Y bueno, con eso cerramos este episodio. Eh, Espero tenga una, un efecto beneficioso para ti. Y sin más, me despido. Que sea una rica tarde, por lo menos ahorita es de tarde aquí. Y está un atardecer eh, muy agradable. Y que todo sea de beneficio para tu camino. Hasta luego.